tardes. Disculpen el retraso. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por estar aquí, a los que nos acompañáis presencialmente y a los que estáis en casa viéndolo en streaming. Estaba previsto que moderase este acto la directora de la Fundación, Rocío Martínez Sampere, pero lamentablemente no puede acompañarnos porque tiene COVID y nos está viendo desde casa. Te mandamos un saludo, Rocío, y una pronta recuperación. Mi nombre es Alba Toajas, yo soy responsable del programa Memoria Cívica y del proyecto de archivo en la Fundación Felipe González, así que, por tanto, disculparán mi incursión inexperta en el tema del que se va a hablar aquí hoy, la economía circular. Como saben, presentamos una nueva palanca, que en este caso hemos llamado Cuadrar el Círculo, propuestas para poner en marcha la economía circular. Es una propuesta que se ha desarrollado a partir del trabajo que ha realizado Jaime Ferrer sobre el mismo tema y que expondremos a continuación. Como saben, el programa Palancas o la revolución de las pequeñas cosas es uno de los programas principales de la Fundación Felipe González y está concebido como un espacio para la co-creación de propuestas concretas que permitan cambiar, modificar, mejorar algunos asuntos muy específicos que realmente tengan una traducción en mejorar la vida de la gente. El espíritu de este proyecto es fomentar el debate entre interlocutores diversos, hacer propuestas transversales y que precisamente por todo ello tengan una base fuerte para suscitar los acuerdos. Como siempre explica la directora de la Fundación y el presidente, estas palancas tratan de la épica de lo gris y de las políticas del detalle, bajar a cosas muy concretas, hacer propuestas que permitan diseñar políticas públicas concretas que al final son las que permiten mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Para hablar de todo esto nos acompañan hoy Jaime Ferrer, él es coordinador del proyecto Economía Circular España, Cecilia Carballo, consultora independiente, responsable de programas de Greenpeace hasta hace muy poco, Pablo Saiz de Baranda, CEO del grupo Construcía y el expresidente González. Además, en la primera fila contamos con 3 personas, también expertas en estos asuntos, y que compartirán con nosotros sus impresiones una vez que hayamos escuchado a los ponentes principales. Nos acompaña Carmen Durán, de la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, Javier Targueta, presidente de Atlantic Cooper, y Pedro Palencia, director de Asuntos Públicos de Sedigas. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo simplemente diré que parece que existe el consenso sobre la necesidad de hacer una transición hacia las economías verdes, poner en marcha políticas de este tipo, pero lo importante es cómo hacerlo y de qué forma pueden generarse líneas de actuación que realmente se traduzcan en iniciativas viables. Y sin más, le cedo la palabra a Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer poder presentar el resultado de un esfuerzo colectivo desarrollado durante 2 años prácticamente con un conjunto de instituciones que mencionaré y sobre todo con la participación de unas 100 y pico empresas y organizaciones de la sociedad civil española. Este proyecto, como decía, es fruto de un esfuerzo colectivo en el que han participado la consultora Accenture, en las personas de Nino Herrería y Álvaro Remón, en la Fundación por la Sostenibilidad Energética, dirigida por Joan Batalla, y con la participación de Manuel Villa, también un experto en la materia,
La profesora de Economía Circular de la Cátedra de Sostenibilidad del Tecnocampus de Mataró, adscrito a la Pompeu Fabra, y la Cátedra de Sostenibilidad de la Politécnica de Cataluña, la Cátedra UNESCO, en las personas de Jordi Morató y de Brent Villanueva. Este equipo ha constituido el equipo redactor, pero hemos, como decía, hemos implicado a más de 100 organizaciones de 11 sectores, de los cuales ustedes tendrán hoy, espero, 8 informes sectoriales, otros 3 no, porque no están acabados, se los haremos llegar, y un informe general. Hemos sondeado también a las administraciones, a ministerios aquí presentes y otros no presentes, y administraciones autonómicas y municipales. Por lo tanto, creemos tener un pulso bastante preciso del grado de progreso en el avance hacia la economía sostenible. Nuestra definición de economía circular incluye prácticamente todo lo que encaja en la economía sostenible. Voy a hacer una breve descripción de qué es eso, porque he pulsado y he visto que hay gente súper experta en la materia aquí presente, gente que no ha oído hablar nunca de la economía circular, y entre medio estamos los demás, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de producir el mismo valor o más para la sociedad con menos recursos. ¿Y eso cómo se hace? Pues con una combinación de economía de recursos en el diseño, en el llamado ecodiseño, uso de materiales circulares, reciclados, valorizados, extensión de vida útil de los bienes, reaprovechamiento a través de modelos de negocio que comparten los recursos, etcétera. Pero básicamente estamos hablando de eso. Es importante distinguir y destacar que la Unión Europea y el Gobierno español y los demás gobiernos europeos han declarado que la economía circular no es una ocurrencia más, sino que es el eje vertebrador de la agenda europea de reindustrialización. Eso es lo que declaran. Después ya veremos si es lo que practicamos, pero al menos es lo que hemos decidido. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto, que aún no ha acabado, es ayudar a la sociedad española y a las administraciones y a las empresas a ejecutar lo que dicen que van a ejecutar. O sea, nosotros no hemos venido a fijar metas nuevas, sino que el Congreso ha aprobado una estrategia 2030 de economía circular que pasa por incrementar radicalmente el reaprovechamiento de residuos, que pasa por reducir el volumen de residuos, que pasa por incrementar la intensidad del PIB, es decir, más PIB por recurso generado, que pasa por reducir pérdidas de la cadena alimentaria en la mitad, o sea, que son metas ambiciosas. Nosotros lo que hemos intentado es pulsar al mundo de la empresa y de la sociedad para ver cuán lejos estamos de poderlo conseguir, qué barreras al cambio hay, qué prioridades y qué recomendaciones le podemos trasladar a la Administración, a los 3 niveles de Administración. Entonces, resaltar ese aspecto. El otro aspecto que queremos resaltar es que esto no va solo de ecología. Por ejemplo, hoy se habla mucho del motor de vehículo eléctrico, pero el motor de vehículo eléctrico, tema que el país, el Estado y la Administración están promoviendo mucho, y nos alegramos, tiene 1/3 de componentes respecto del motor tradicional de combustión interna, lo cual implica que si no hacemos nada más, en 10 años nos hemos cargado un 30% de la industria auxiliar. Por lo tanto, la economía circular no es una ocurrencia ecológica o una necesidad ambiental solamente, que lo es, sino que es una agenda de mantenimiento de la segunda industria de automoción más importante de Europa. Porque si no, además de fomentar el vehículo eléctrico nuevo, si no apoyamos la reintroducción de piezas, el reprocesado de piezas de vehículos desguazados en la producción de nuevos vehículos, como hace Renault en una planta en París, si no fomentamos el desarrollo de nuevos materiales a base de bioderivados para la industria de automoción, si no fomentamos la rehabilitación, la reconversión de vehículos tradicionales en eléctricos, por citar 3 ejemplos, nos cargamos un trozo de industria auxiliar, la segunda más grande de Europa. Entonces, es un imperativo industrial. Y no solo, lo digo porque hay escépticos de la ecología y a veces no los convences con la ecología, hay que convencerlos con otra cosa, ¿no?
Por lo tanto, eso es básicamente el contexto de este proyecto. Dos pinceladas sobre las conclusiones principales. Hay conclusiones que son para la industria, para las empresas, y hay conclusiones que son para la administración y para la sociedad en su conjunto. Para las empresas de cada sector se han identificado en este proyecto los ejes por los que discurre la transición a la economía circular en términos de mejores prácticas en torno a descarbonización, a materiales circulares, a extensión de vida útil de bienes, a nuevos modelos de negocio y a capacidades críticas organizativas y tecnológicas. Entonces, hemos brindado en los informes que tienen ustedes las mejores prácticas para pasar de una etapa básica a una intermedia, a una avanzada, según si usted está en el textil, en el turismo, en la construcción, en la automoción, en la energía, en el agua, etc. Eso permite que las empresas se autorretraten y sepan dónde están y sepan dónde quieren ir en términos de circularidad. Cosa que tienen que hacer, porque si no hacen, la legislación las va a atrapar y van a entrar aquí competidores extranjeros que se habrán adaptado a la normativa. Por lo tanto, es un imperativo empresarial, de negocio e industrial. En el caso de la Administración en su conjunto y de la sociedad, hemos definido 4 pilares que hay que activar simultáneamente. Y si nos olvidamos de uno de los 4, será difícil conseguir los objetivos 2030. Los 2 primeros pilares son la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo generar demanda de bienes circulares si no hay oferta? ¿Y cómo generar oferta si no hay demanda? Eso es lo que nos dicen los fabricantes. Hoy hay fabricantes de bienes reciclados. Y no hay otra solución que la que están adoptando nuestros vecinos del norte, los franchutes, perdonando la expresión. ¿Por qué? Porque si uno no introduce coeficientes obligatorios de materiales reciclados en todas las industrias, construcción, automoción, energía, agua, etcétera, no se genera escala. Y si no se genera escala, no se bajan los costes. Entonces, la diferencia con nuestro país es que en Francia lo han hecho obligatorio. Donde manda patrón, no manda marinero. Entonces, la segunda, introducir un incentivo de mercado, como son los precios, y no hay incentivo mayor que los precios, a base de internalizar costes externos y beneficios externos. ¿Y eso cómo se hace? Se hace quitando el IVA, como ha hecho Suecia, a los bienes reciclados, incrementando el IVA de bienes vírgenes que tienen sustituto, porque claro, si no lo tienen, menuda la broma, bajando cuotas a la seguridad social, que es un impuesto al trabajo, de manera que el que usa materiales reciclados ha ganado dinero, porque también le han bajado la cuota a la seguridad social, como a todos. Entonces, hace falta, en ese sentido, dar señales al mercado correctas, sin incentivos de precio y de fiscalidad no existirá la economía circular. El Gobierno lo ha entendido y la música, o sea, la partitura es correcta. Los PERTE, que son planes estratégicos económicos de transformación, siempre le ponemos muchas letras a las siglas, los PERTE ya buscan la colaboración público-privada, ya buscan multiplicar el dinero público por 3 y por 4 con dinero privado. Ya buscan gobernanza, pero como siempre en nuestro país y sobre todo en la cultura latina, nos creemos que la legislación y la planificación es la totalidad del trabajo, cuando un japonés o un coreano nos dirían que la ejecución es mucho más importante que la planificación y que la planificación no importa si no es muy buena, porque si no lo es, en la ejecución te vas a dar cuenta y la vas a corregir. Entonces, los PERTE están funcionando a medias, algunos sí, otros no, otros todavía no, tampoco hay que ser destructivo. Acaban de empezar, son 11, cada uno tiene su origen, pero es muy importante pensar en la gobernanza y en la ejecución, sector privado, sector público, porque ahí nos la jugamos. No en la letra, no en la partitura, sino cuando toquemos la sinfonía, ¿no? Y por último, nos gustaría añadir los 2 pilares que faltaban, son 4. El tercero son ayudas selectivas
que eso el Gobierno sí que lo ha entendido, a cuellos de botella, como pueden ser materiales difíciles, como los plásticos industriales. Un coche hoy es 50% plástico en volumen, no en peso. Como son las fibras textiles complicadas, como son los nuevos materiales a base de bioderivados, como es la adopción de las tecnologías 4.0 esenciales para la pyme, la impresión 3D, la inteligencia artificial, la robótica, todo eso es indispensable para la economía circular, para sustituir componentes, para el ecodiseño, para reparar maquinaria, etcétera, etcétera. Las pymes, todo el mundo habla de las pymes, pero los PERTE todavía no han resuelto cómo hacer que la innovación llegue a las pymes. Hablamos mucho de I+D, pero habría que hablar más de transferencia de conocimiento, porque I+D hay bastante. La pregunta es cómo hacemos para que llegue a las pymes. Hay respuestas. En los informes verán ustedes sugerencias. El cuarto pilar son las infraestructuras colectivas, sin las cuales no hay Next Generation, no hay gran empresa que las resuelva. Imagínense las pymes. Hacen falta infraestructuras colectivas de recogida selectiva y valorización con calidad, a niveles y a escala muy superiores a las actuales si queremos cumplir con las metas 2030. Eso no se hace solo con dinero público. Hace falta generar incentivos al sector privado para que invierta en esas infraestructuras y el sector privado nos dirá, hombre, si no me das demanda y no me das oferta, yo no voy a invertir por muchas ayudas fiscales que me des. Con lo cual pueden ir viendo ustedes que los cuatro pilares están muy interconectados. Infraestructuras. Es un poco descorazonador ver en esta calle Prado, que nos lleva al Gran Museo del Prado, 3 vehículos de 3 marcas de distribución diferentes estacionados delante del mismo establecimiento. La logística de última milla es otra asignatura pendiente. Es lo más, el comercio electrónico hasta la fecha es lo más antiecológico que existe. Entonces, si las ciudades españolas no adoptan unas infraestructuras y una regulación, como están haciendo otras ciudades europeas, para mancomunar la logística de última milla, estaremos remando en 2 direcciones a la vez. Y la otra infraestructura fundamental es la intermodalidad de larga distancia, que no es solo corredores de ancho europeo, sino también conexiones, integración telemática, redes de recarga, de vehículos de transporte comercial, etcétera, etcétera. Con esto creo haber resumido el 100% de los 8 trabajos. Solo quería despedirme con una reflexión cultural. Es decir, que en nombre del equipo, en nombre de todo el equipo redactor del proyecto. Nosotros pensamos que para poder conseguir nuestras propias metas, las que hemos decidido que son nuestras metas, tenemos que cambiar 2 valores, muy rápido. Uno es pelearnos. Si la agenda de reindustrialización española y europea pasa por la economía circular, no puede ser que sea una agenda de partido. Por lo tanto, tiene que ser una agenda de toda la sociedad. En general, la sociedad se entiende bastante bien, la parte que no son los políticos. El Congreso de los Diputados, si cree realmente en la agenda de reindustrialización del país, tiene que quitar este debate de la confrontación y llevarlo a un debate técnico, económico, político, pero no un debate de confrontación. Y la otra reflexión es sobre el principio de autoridad. Los franceses, me permito citar a los franceses porque cuando cito a los suecos la gente mira como diciendo, venga ya. Los franceses han decidido que esto es una agenda de país. Y el sistema de responsabilidad ampliada del productor en Francia, y nos felicitamos de que la ley de residuos española nueva incorpore nuevas actividades a acuerdos de responsabilidad ampliada del productor, en Francia son obligatorios para todas las empresas de todos los sectores, con un límite de tamaño que van bajando. O sea, te van obligando a meterte cada año en función de un nivel más bajo de facturación. Y el sistema funciona por el mecanismo bonus-malus. Si no estás haciendo nada, pagas todo el coste de recogida y valorización de tus bienes.
Y si empiezas a moverte en la dirección de lo que hemos comentado, de las mejores prácticas, de las etapas de madurez, te empiezan a rebajar. Con lo cual, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas. ¿Por qué? Porque en Francia existe una cosa que se llama el principio de autoridad democrática. Pero autoridad, no solo democrática. Y creemos que en España, sin implementar de una vez el principio de autoridad democrática, porque en otra época hubo autoridad no democrática, no lo conseguiremos. Y por lo tanto lo tenemos que aplicar. Y me gustaría concluir con una frase de Rousseau que decía en su contrato social: solo a partir de la libertad los hombres son capaces de decidir limitar su propia libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente exposición. Cecilia. Gracias. Gracias por la invitación. Y yo retomo a Rousseau y estoy aquí un poco para hablar de la perspectiva más de hombres y mujeres, ¿no? La perspectiva más social de la economía circular y de la senda de la sostenibilidad. Porque para que los cambios se produzcan, y los cambios son y deben de ser severos, las personas tenemos que entenderlos, ¿no? Tenemos que entender de qué nos están hablando y tenemos que entender quién puede hacer qué en función de dónde está en cada momento. Se ha hablado de la necesidad de implementar esta estrategia a 2030, se ha hablado de la necesidad de cambiar modelos de negocio, de cambiar la matriz energética, se ha hablado de generar incentivos, de que quien tiene que legislar, legisle, pero luego hay que ejecutar, efectivamente. Y en la ejecución no solamente está el sector privado, que es un agente económico importante, sino que estamos también la ciudadanía y las personas, ¿no? Y para hacer este ejercicio, a mí me gustaría proponerles por un instante que piensen en el 2050, ¿no? y en el 2030, que son las dos fechas que manejamos o de las que todo el mundo hoy en día habla cuando habla de limitar el calentamiento global o hacer algo antes de que sea demasiado tarde para revertir el colapso del planeta Tierra. Yo soy madrileña, aunque por mi vida profesional me considero una madrileña universal. Y la verdad es que ahora que vivo más tiempo en Madrid, me gusta disfrutar de los barrios, de aquellos que todavía son barrios, y observar a las personas y a sus gentes, ¿no? Si pienso dónde estaré y en el 2030, más o menos, bueno, creo que soy capaz de dibujar la fotografía, pero si pienso en el 2050 me cuesta mucho imaginármela. Probablemente esté jubilada, pero tengo muchas dudas sobre qué tipo de ciudad, qué tipo de barrio y cómo habrá cambiado el paisaje y sus gentes. Y ustedes igual se preguntan por qué el 2050, ¿no? O por qué yo hablo del 2030 más allá de lo que comentaba mi antecesor. Bueno, pues hablamos del 2050 y hablamos del 2030 porque la comunidad científica ha establecido esas fechas para que entre todos los agentes y entre todos los actores de la comunidad internacional podamos, de alguna forma, frenar el aumento de la temperatura entre 1,5 grados y 2 grados. Si eso ocurre, lamentablemente, pues iremos hacia un colapso que nadie quiere y que de alguna manera pondría en peligro no solo la especie humana, sino el planeta tal y como lo hemos conocido, ¿no? Según las previsiones y los modelos más optimistas, este límite del 2050 se basa básicamente en dos cuestiones. Una de ellas, o la primera que me gustaría resaltar, es que el planeta es sensible al comportamiento de la ciudadanía, de la sociedad. Y por lo tanto, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir impacta y tiene un efecto sobre el planeta. Creo que a nadie se le escapa porque somos una sociedad relativamente, o quiero pensar que somos una sociedad relativamente bien informada, que cada vez hay más olas de calor, cada vez hay más inundaciones, los efectos de los huracanes cada vez son más severos,
no la recurrencia de los mismos, pero sí los efectos, y cada vez vemos incendios más agudos, lo que se denominan incendios de quinta generación. Y esto se debe directamente a que nuestro comportamiento y la acción humana está acelerando estos cambios sobre el planeta. La segunda de las cuestiones, que también la han mencionado por encima, es que vivimos sobre una economía que es lineal, es decir, nosotros obtenemos recursos naturales, los extraemos, los producimos o manufacturamos, usamos el producto X y nos desprendemos de ellos, es decir, los tiramos. En algunos casos y con mucha suerte, pues conseguimos reciclarlo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues también habremos oído, o habrán oído ustedes, que el planeta y los recursos planetarios son limitados. Luego, si seguimos, de alguna manera, promoviendo el desarrollo de nuestras sociedades y el progreso de manera continua sobre un modelo lineal, de alguna manera estaremos acercándonos hacia el colapso de esos recursos. Por lo tanto, como decía mi antecesor, no solamente es una cuestión de ecología, sino que también es una cuestión de economía. Es decir, no hay para todo ni para todos. Para que se hagan una idea, anualmente vertimos alrededor de 51 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. De esta enorme cantidad, el 30% se debe básicamente a la manera que tenemos de fabricar las cosas, a todo lo que conlleva componentes vinculados al acero y al cemento, cómo hacemos las cosas, cómo las procesamos, cómo las manufacturamos. En cambio, el 27%, al porcentaje anterior le podemos sumar un 27% que está vinculado a la generación de energía y a la transformación de la misma. Y un 16% está vinculada a nuestra manera de movernos, también ha salido. Es decir, cualquier actuación vinculada al cambio de nuestra matriz energética y, por lo tanto, al modelo sobre el que se sustentan nuestras economías y al modelo de movilidad desde el punto de vista sostenible, impacta o tendría un impacto muy positivo sobre el calentamiento global y sobre el futuro de la especie humana y del planeta en su conjunto. Estamos hablando solamente de 3 sectores y estos 3 sectores albergan el 75% de las emisiones. Pero es que además, como les decía antes, si estamos en un planeta finito con recursos finitos y hoy en día, el año pasado, Naciones Unidas cifraba el número de habitantes en el planeta Tierra en 7.730 millones de personas, si pensamos en el 2050, que es la fecha a la que yo les invito a reimaginar el futuro, estamos hablando de 10.000 millones de personas. Yo, que soy una hija de la transición y mi década es la década de los 70, si pienso en un planeta habitado por 10.000 millones de personas, estaría pensando o estaría imaginando un planeta que dobla o duplica la población de la década en la que yo nací. Y es cierto que todos sabemos que aunque Europa tiene una pirámide de población invertida y los países denominados desarrollados tienen menor población y un envejecimiento de la población elevado, hay otros países, especialmente en el continente africano y en algunos países de Asia, que están en crecimiento constante. Estos países serán los países más poblados de aquí al 2050 y sus clases medias también crecerán. Por lo tanto, en un modelo lineal en el que se produce y se consume a este ritmo, la verdad es que, aunque yo me alegre de que el mundo progrese y los países ahora mismo en desarrollo o de renta media obtengan unos estándares de desarrollo similares a los que gozamos nosotros, pienso de dónde van a salir todos esos recursos. Y me genera, cuando menos, sobre todo cuando hablan con mi madre y se lo intento explicar, pues mucho malestar y zozobra. Esto es una cosa que le suele pasar también a la sociedad, es decir, hablamos de economía circular, no entendemos lo que nos dicen, nos hablan de sostenibilidad, no entendemos del todo lo que nos dicen
o lo entendemos mal porque todo el mundo tiene la palabra sostenibilidad en la boca. Hablamos de economía verde, pero realmente no sabemos, como diría Obama, cuál es la economía del Main Street, la que le llega a la gente, porque son cosas que se quedan muy alejadas de nosotros. Y por lo tanto creo que bueno, pues hay que hacer un esfuerzo. Todos estos países efectivamente tienen derecho al desarrollo y tendremos que ver de qué manera y en qué modo se desarrollan, pero evidentemente hay que cambiar las formas de progreso que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Para cambiar estas formas de progreso, evidentemente, pues no solamente hablamos de economía circular, sino que hablamos también de economía verde o economía azul y sobre todo hablamos de un futuro diferente. Es decir, no solo hay que cambiar la economía y las formas de producción o la matriz energética sobre la que se sustentan los modos de producción, sino que tenemos que cambiar también nuestro modelo de consumo. Hay una parte de todas estas estrategias que yo creo que son muy necesarias y que entran dentro también de lo que podemos hacer las personas, los consumidores y las consumidoras y la ciudadanía en general, que tiene que ver con cuestionar el modelo de consumo y exigir las formas o que las formas de producción y por lo tanto el progreso de una sociedad y de un país sea diferente, ¿no? Y no solamente en el campo o en la arena de las políticas públicas y de la legislación, sino también en el campo de los productos que consumimos, en el campo de la influencia que tenemos los consumidores y las consumidoras sobre los modelos de negocio, en el campo en el que, como se decía, nosotros podemos demandar que exista una oferta diferente y exigir que aquello que está a nuestro alcance esté regido por otro tipo de reglas, ¿no? Si las clases medias de todos los países que ahora mismo están en una carrera hacia el progreso demandaran, como les digo, la cantidad de recursos naturales necesarios para gozar de esas cuotas de desarrollo, ni con economía circular daríamos abasto. Por lo tanto, reducir estas cantidades es importante. Es importante porque existe agotamiento y es importante también porque hay una cosa, y con esto voy a ir acabando, que es esencial para abordar la transición. Seguramente ustedes han oído hablar del coltán, han oído hablar del cobalto, han oído hablar del níquel, han oído hablar de una serie de metales que son los metales que nos posibilitan hacer esa transición de la que todo el mundo habla. Pero estos metales, en mayor medida, se encuentran en este momento y de todo el rato, vamos, en países de los que se consideran países en vías de desarrollo, muchos de ellos países empobrecidos o países de renta media. Estoy hablando de países de América Latina, de China o de países del continente africano. Por lo tanto, por ejemplo, el 75% del cobalto proviene de la República Democrática del Congo. Si nosotros pensamos cuáles son las necesidades para abordar la transición y qué tipo de materiales necesitamos, de repente nuestra cabeza se irá a pensar que vamos a depender de países que tienen unos niveles de desarrollo en este momento, insisto, limitados, muchos de ellos problemas políticos y corrupción y, desde luego, una inestabilidad muy grande. Esto, de alguna forma, limita o va a limitar el acceso a estos recursos. Por lo tanto, de nuevo, el repensar no solamente los usos, sino también las costumbres y lo que estamos demandando al mercado y la imaginación de esa oferta diferente también es importante. Me gustaría acabar visibilizando, seguramente ustedes, todo el mundo que está en esta sala ya tiene un teléfono móvil, ¿no? Si hay alguien que no tenga un teléfono móvil, por favor, que levante la mano. No es el caso, ¿no? Muy bien. Pues los teléfonos móviles, cuyos materiales están hechos de estos minerales sensibles,
también tienen componentes de unos minerales que se llaman los de las familias raras, o son los que denominan las familias de las tierras raras. El neodimio, el disprosio, el samario. Y ustedes pensarán, ¿y qué hace esta chica o esta señora hablándonos de estos minerales tan marcianos? ¿Qué tiene esto que ver con mi vida diaria? Bueno, pues es que estos materiales que son necesarios para la transición, necesarios para abordar la transición energética, también forman parte de la tecnología que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Y estos materiales, como les decía antes, no se encuentran en nuestros países de origen. Por lo tanto, otra de las cosas también que tienen que cambiar para abordar una economía circular y un cambio en el paradigma sobre el que se sustentan nuestras sociedades son las relaciones comerciales y entre Estados. Y con esto me gustaría acabar. Creo que el cambio es necesario, creo que cada actor, desde lo más pequeño hasta, digamos, las grandes corporaciones o los gobiernos más poderosos, casi ya las grandes corporaciones más que gobiernos, la verdad, deben de abrazar otras formas de hacer, deben de abrazar otra manera o, digamos, este cambio de paradigma, pero la sociedad, en este caso la sociedad española, debe de cuestionarse qué va a pasar o dónde va a acabar el teléfono móvil. No es necesario cambiar de móvil cada 2 años, tenemos que luchar contra la obsolescencia programada y tenemos que exigir que nuestros derechos y lo que nosotros estamos consumiendo sea diferente. Si consumimos menos, viviremos mejor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Pablo. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Enhorabuena a ambos. Bueno, quiero dar las gracias por darnos voz desde el punto de vista empresarial en la Fundación para transmitir el propósito en el que llevamos trabajando 20 años. Desde el punto de vista empresarial que pretendo explicar, o por lo menos desde nuestro sector, que es el sector de la construcción y del sector inmobiliario, me gustaría subrayar que hay un momento de profunda transformación. Estamos evolucionando desde la economía lineal hasta la economía circular. Y en el sector de la construcción es determinante. No es porque sea el mío, sino porque si nos ponemos en este contexto, vemos que el 40% de los residuos que se generan en el mundo vienen de la construcción. El 36% del consumo de energía viene de los edificios que construimos. El 40% de las emisiones de CO2 también viene del sector de la construcción. Y entre el 5 y el 12% de los efectos de gases invernaderos. Con lo cual, si impactamos en el sector de la construcción, que es nuestro propósito, impactaremos en la sociedad. Estamos totalmente convencidos. Más concretamente, desde nuestro sector, consideramos la economía circular junto con la industrialización y la digitalización como una gran palanca, nunca mejor dicho, de desarrollo, tanto interna como a nivel internacional. El objetivo de la economía circular en la construcción y en el mobiliario es el uso permanente de las materias primas. Queremos mantener el valor de los productos, de las materias primas, de esos materiales, el máximo tiempo posible, minimizando la generación de los distintos residuos. Esta intervención es un altavoz para explicar que la economía circular es posible y ya es real. Nosotros, sin querer ser ejemplo de nada, ya estamos trabajando en ello. Nosotros, y definiéndolo muy sucintamente, queremos concebir los edificios que construimos como bancos de materiales. Queremos hacer minería urbana, teniendo en cuenta, como decían antes, que en el 2060 se va a multiplicar por 2 el consumo de materias primas, por 2.
Ojo, no renunciamos, desde la parte empresarial o desde mi parte empresarial, no renunciamos al crecimiento o al desarrollo, al contrario, lo potenciamos generando nuevos modelos de negocio, pero queremos desligarlo del consumo masivo de materias primas. En Grupo Construcía buscamos crear estos edificios y que tengan un impacto positivo en las personas por la toxicidad, en el medio ambiente por la ecotoxicidad y también, como no, en la rentabilidad de las empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el proceso comienza desde un diseño inteligente de los productos, centrados probablemente en la biofilia, desde procesos de producción más eficientes y más sostenibles con los que podemos ayudar a ahorrar esos recursos y generar menos residuos, y creando estas nuevas oportunidades comerciales y nuevos modelos de negocio. Es difícil imaginarlo ahora, pero hace 10 años recordarán que la sostenibilidad no estaba prácticamente en el debate, salvo de algunas compañías. En los últimos 5 años ya se ha puesto como un asunto crucial y crítico en la mayoría de las grandes compañías. Y no solo en las grandes compañías como tractoras o tractores de la economía, sino también en muchas pymes que ya vemos o ya ven que esto es absolutamente necesario. Se ha multiplicado por 3 aquellas empresas comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La sociedad, hilando un poco con la intervención anterior, se ha dado cuenta que sin las empresas no conseguiremos nuestros objetivos de frenar el cambio climático y todo lo que eso supone. Las empresas somos agentes esenciales para este cambio, pero es un reto, obviamente, y debemos innovar toda la sociedad y el sector empresarial juntos, sumando fuerzas, talento y recursos a toda la cadena de valor, desde los promotores, desde el cliente final, ingenierías, arquitecturas, construcción, en lo que nos toca a nosotros, etcétera. Y sobre todo, y como han dicho mis compañeros, también los poderes públicos, porque solo creando entornos seguros, con seguridad jurídica, con incentivos, será posible adoptar estas soluciones y estos nuevos esquemas de la economía circular. La economía circular, en nuestra opinión, ofrece una oportunidad para reinventar nuestra economía, haciéndola más sostenible y más competitiva. Habrá más formas que afectarán a empresas, a sociedad y a las personas, formas más innovadoras y eficientes de producir y de consumir. Habrá protección frente a la escasez de recursos y la volatilidad de los precios que ahora están tan en boga. Habrá muchas oportunidades de empleo local e integración social, optimización de esa gestión de los residuos, ahorro energético, beneficios para el medio ambiente en términos de clima, biodiversidad, contaminación, de agua, de suelo, etc. El ejemplo de nuestra compañía viene ya desde hace más de... la compañía tiene 20 años, pero llevamos 10 años hablando de la economía circular y más concretamente de la construcción circular. Era algo absolutamente marciano, como has dicho tú, porque nadie lo entendía. Pero es que tampoco lo entendíamos nosotros. Nos preguntaron cuánto pesa tu edificio, qué materiales estás usando, qué incidencia tiene, cosas que no nos preocupaban en absoluto tan solo hace 10 años. Y que ahora... lo que hemos hecho es impulsar un cambio radical en nuestro negocio, poniéndolo como parte fundamental de nuestro ecosistema circular. Impulsamos el cambio de modelo de nuestra compañía hacia una construcción sostenible, positiva para el ecosistema, como decía, para la salud de las personas y rentable para las empresas, que es fundamental. Se puede hacer, somos competitivos y estamos llevándonos proyectos ofreciendo circularidad. Con lo cual yo creo que ya hay un ejemplo de que se pueden hacer las cosas. Hoy nuestra gran aportación a la economía circular está siendo crear un ecosistema de empresas de servicios de circularidad, desde la consultoría hasta la construcción de los activos. Todo basado en la economía circular y todo basado en el marco europeo de edificación sostenible que se llama Levels. Levels es este marco europeo que distingue lo que será sostenible, realmente sostenible, y lo que no será sostenible. Evitamos, desde la Unión Europea quieren evitar lo que se suele llamar greenwashing. Y junto con Levels y los principios de Cradle to Cradle, que es una certificación de productos,
bueno, pues conseguimos anticiparnos a las prácticas y normativas que serán obligatorios en el futuro, porque la Unión Europea, países del norte, Francia ya ha aprobado muchísima más regulación que lo que estamos haciendo en España, van a venir, con lo cual estamos evitando un riesgo futuro para las compañías y para nuestros, por supuesto, también para nuestros clientes. Hemos introducido la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, impulsándolo con una metodología propia y con una serie de herramientas que hemos creado para generar otro debate que no sea precio, plazo, calidad, sino para generar métricas que van en los ejes de salud, de personas y del planeta o de la biodiversidad. Nuestro propósito es generar este impacto positivo a través del sector de la construcción. Eso es el propósito que nos hemos dado como compañía y llevarlo luego a otros sectores. Como les digo, si impactamos en la construcción, estamos seguros, a gran escala, estamos seguros que podemos participar en el cambio de la sociedad, ¿no? Lo hemos materializado, como les digo. Estamos construyendo bajo parámetros de la economía circular, bajo el parámetro de Levels. Estamos ahora mismo en varios proyectos. Hemos terminado el primer edificio en el sur de Europa basado en la economía circular. Estamos realizando una promoción de viviendas 100% basadas en la economía circular. Obviamente había que entrar en muchos matices, pero productos certificados Cradle, ahorro energético, métricas de la vida total del edificio, no solo del uso. Bueno, estamos en ello y se está realizando. Es importante destacar que al mismo tiempo que este problema es en sí una oportunidad, que hay un problema, hay una oportunidad de crecimiento para el sector porque hay otros modelos de negocio. Nosotros intentamos crear nuevas compañías que den solución a toda la problemática que se está haciendo. Cómo se recupera, cómo se transforma, cómo se traslada, cómo se pone a disposición de una segunda vida útil de estos productos. También queremos ser abiertos, no restrictivos. Hemos creado varias cátedras, la primera con la Universidad Politécnica de Cataluña, de economía circular, de construcción circular, porque creemos que hay que divulgar, tiene que ser totalmente inclusivo el concepto de la economía circular en las empresas. No tenemos miedo de la competencia porque sin competencia no avanzaremos. Y por último, ya para terminar, creo que debemos asumir nuestra responsabilidad como sociedad y como empresas para que este cambio favorezca el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio, para que actúen como catalizadores del cambio hacia la circularidad. Y esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias, Pablo, presidente. Bueno, me pregunto yo, ¿qué hace un viejo como yo en un lugar como este, ¿no? Hablando del horizonte 2030, 2050, Cecilia lo ha explicado muy bien. Ella se situaba en 2030 y en 2050, no te preocupes, en 2050 todavía no te habrás jubilado como me pasa a mí, que tengo 80 años. O sea que, pero es verdad que me llama la atención cuando te oí hablar, Cecilia, gracias a los tres, una buena aportación de todos, y antes hicimos algún comentario. Me llamó la atención en un viaje a Japón, ayer por el 86, que conocí a un tipo que entonces me parecía un anciano de mi edad, de la de hoy, que el hombre estaba trabajando con un equipo, ya estaba jubilado, porque no es que se hubiera jubilado con 65, pero a los 80 años creyó que se tenía que jubilar de su trabajo habitual. Y estaba con un equipo de trabajo imaginando la ciudad del año 2020. Era obvio que no se planteaba vivirla, solo se planteaba imaginarla para prevenir hacia dónde se podía ir. O sea, lo que más me llamó la atención del tipo, más que los contenidos, que fueron muy interesantes las conversaciones, fue su capacidad de no resignarse y, por tanto, de seguir pensando en un horizonte que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a sus conciudadanos y al mundo. Cosa que me parece que es la actitud lógica en esto.
Después, antes, hacía algún comentario con Jaime al entrar. Verán, nosotros hacemos en la Fundación esto de palanca, que son propuestas, siempre discuto con Rocío, la política de las pequeñas cosas, no tan pequeñas, depende de cómo se dimensione lo pequeño o lo grande. Pero es verdad que son, y lo acabo de oír aquí, también lo he leído en el informe que se ha pasado sobre economía circular, de los trabajos del gobierno, del grupo de trabajo, etcétera, políticas de última milla. Porque es verdad que políticamente muchas veces nos satisface aprobar una ley o un reglamento, no hace falta que sea una ley, y normalmente de manera confrontacional en una sociedad que si quiere hacer economía circular se tiene que poner de acuerdo, de abajo arriba y de arriba abajo. Si no se pone de acuerdo, eso no funciona, no es previsible, porque nos afecta a todos y nos implica a todos. Por lo tanto, cuando aprobamos una ley creemos que hemos dado un paso adelante gigantesco. Pero antes comentaba, yo conozco a poca gente que sepa lo que conceptualmente es economía circular. A muy poca gente. No digo que las grandes corporaciones no tengan gabinetes de estudio que comprendan lo que es un PERTE y sus implicaciones, que comprendan cuáles son las políticas europeas. Pero estamos hablando del conjunto de la sociedad. Esto no es un compromiso de élites, es un compromiso del conjunto de la sociedad. Yo creo que tenemos una sociedad muy positiva, mucho. Siempre tenemos esa tendencia a compararnos con los nórdicos o con no sé cuántos y tal. Yo era muy amigo de Olof Palme, realmente muy amigo. Probablemente en política la persona con quien más amistad he sentido. Y he discutido con él muchas cosas, entre otras un debate en el Parlamento sueco que presencié, que duró como 2 horas y media, y el debate era un debate que se entendía bien hoy, sobre cuál tenía que ser la altura del césped en los parques públicos. Y debo confesarles que me indignó, y se lo dije a Olof Palme, digo, esto es la decadencia de la socialdemocracia sueca. No porque no sea importante, sino porque en el mundo que vivimos, 3 horas de debate sobre la altura del césped por razones estético-ambientales me parece un poco exagerado. Pero bueno, la he vivido muy, ahora que estamos viviendo este drama de Ucrania, no sé qué, he vivido muy intensamente eso. Todavía recuerdo a Tage Erlander, el antecesor, que fue 30 años primer ministro y no había quien lo apeara del poder. Ganaba siempre y siempre y siempre, hasta que decidió irse. Y decidió irse por algo que parece que no tiene nada que ver con lo que hablamos. Decidió irse y llamó a Palme y le dijo, mañana te propongo para que me sustituya. Esto no es posible, nunca has perdido una elección. Otra vez. Y dice, mira, ayer pensé por primera vez que era imprescindible para Suecia. Y si lo pienso otra vez me lo voy a creer, así que me voy mañana, antes de volverlo a pensar. Y este fue el que me definió estos problemas que estamos viendo ahora, que se discuten sobre las neutralidades. Él decía, ser neutral activamente es carísimo y exige una gran voluntad, una gran determinación. Pero una cosa es ser neutral y otra neutralizado. Y hay algunos que son tan neutrales que no deciden ni en su propio futuro. Bueno, por tanto, acerquémonos, de verdad, acerquémonos a una realidad como esta que nos proponéis. Y lo primero que se me ocurre, y lo he dicho antes, pero lo quiero decir ahora, de verdad nos tiene que entender una sociedad que es nuestra sociedad, es más bien proclive, pero hay que explicarle el coste y el beneficio, proclive a la defensa de una economía verde. Es más bien medioambientalista que lo contrario, conjunto de la sociedad, en mucha mayor medida que otros países, en mucha mayor. Nosotros no hemos tenido algunos de los dramas que ha tenido Macron en su primer mandato, de rechazo de determinadas innovaciones sociales que le han producido grandes dolores de cabeza. Pero cuando presenté el informe sobre el futuro de Europa en el año 2010, que era Horizonte 2020,
2030, yo no pienso en 2030 si estaré o no jubilado, pienso si llegaré o no. Y en 2050 le llegamos, pero eso no me impide, Cecilia, voy a trabajar exactamente igual. Pero cuando presenté ese informe, discutí con las autoridades europeas, Consejo Europeo, Comisión Europea, entre otras cosas, un lenguaje que no fuera de madera, un lenguaje que no fuera tan burocrático, que no lo entendieran más que los especialistas de la burocracia, un lenguaje que fuera accesible para la gente. Si hacemos un acrónimo o una sigla, lo has citado varias. El 95% de los ciudadanos no sabe a qué sigla te refieres. Eso pasa en Europa todos los días. Yo hice esa propuesta de decir, oiga, no hablen de un acrónimo X, A, B o C, extiéndanlo, aunque ocupen un poco más espacio de papel. ¿Y cómo se ahorran espacio de papel? Prescindiendo de lo que suele ser un acuerdo del Consejo Europeo. Lean cualquiera, no es de ahora. En mi época, yo estuve 10 años ahí, en ese Consejo Europeo, en fin, momento ese que llamaban de galopada europea. No, en los acuerdos del Consejo Europeo hay una primera parte fantástica que ocupa casi siempre el 60%, el 70% del espacio, que es que el Consejo Europeo termina diciendo nos manifestamos nuestra grave preocupación por no sé qué historia. Y dicen, la grave preocupación, ese es un acuerdo del Consejo Europeo. Manifestamos nuestra satisfacción por no sé qué cosa. Y ese es el acuerdo del Consejo Europeo. No una decisión, sino un estado de ánimo. Estamos contentos por esto, estamos preocupados por lo otro. Si usted está contento por algo, tómese una copa con los amigos. Si está preocupado, pues váyase a dormir y mañana se la pasará la preocupación. No me importa lo que a usted le preocupa o no le preocupa, lo que me preocupa es lo que resuelva. Y lo que resuelva es siempre mucho más corto y debe ser mucho más directo y mucho más expreso. Entonces, nosotros tenemos muchas palancas, algunas de ahorro energético, otras de lucha contra incendios. ¿Tiene algo que ver con el ahorro energético? Por cierto, sí. ¿Tiene algo que ver con la economía circular? Sí, pero es un aterrizaje. ¿Cómo, decía Rocío, abrigar los edificios? No, ¿cómo impermeabilizarlo de tal manera que sean de verdad grandes receptáculos de ahorro energético? Que esto es posible con materiales nuevos, perfectamente posible. Hay más contaminación ambiental en Madrid por las calefacciones y las refrigeraciones que por el tráfico vehicular. Pero nuestra obsesión está en el tráfico vehicular. Hemos tratado de demostrar que lo otro es más importante. ¿La gente tiene sensibilidad? Sí. Cecilia, no oirás a nadie que ciudadano de a pie, que no le marques un objetivo que comprenda y sea capaz de sacrificar un poco de tiempo de su vida, que es mucho para la vida de todos, para hacer algo que defiende una playa, que defiende un pequeño ecosistema que conoce, que defiende. Por tanto, hay una predisposición en una sociedad que es una sociedad bastante, la nuestra, mientras no nos la estropeen del todo, bastante amable, bastante convivencial. Es una sociedad en la que los científicos no han tenido un gravísimo problema como los nórdicos para aceptar que la vacuna o las vacunas son un avance para luchar contra una pandemia. O sea, tener dudas es razonable entre la gente inteligente. El rechazo en términos absolutos o conspiranoicos es una locura que en términos totalmente absolutos nos llevaría a Corea del Norte. Entonces, yo quiero pediros a todos. La propuesta, yo he visto la propuesta del Gobierno. He visto el documento que habéis hecho también, en colaboración. La colaboración público-privada es imprescindible. ¿Qué me preocupa? Que la colaboración público-privada en este caso es la colaboración con la totalidad de la ciudadanía, es el compromiso de todos. ¿Cómo se generan estímulos y contraestímulos? Es verdad que eso es reglamentario y hace falta mucha autoritas en la política. Y esa autoritas a veces nace de grandes acuerdos políticos, no de enfrentamientos gratuitos de cada día. Y hace falta un lenguaje que de verdad sea comprensible, que la gente sepa de qué va.
que se aterrice en ese objetivo, que pueden ser objetivos concretos, que tal como planteáis, y tú estás en un sector extraordinariamente sensible como el de la construcción, pero hay otros muchos, el del automóvil, el que sea, tal como se plantea, afecta a la totalidad de la sociedad, en tanto que consumidor, en tanto que trabajador, en tanto que autónomo, en tanto... Las grandes corporaciones pueden tener un gabinete de estudio que interprete el lenguaje burocrático. Y les aseguro que el documento que he visto es atractivo, realmente es atractivo. Hay que ver cómo se implementan las normas, qué estímulos y desestímulos, pero confía en una cosa, una buena oferta crea demanda. Por tanto, la formulación de la oferta es importantísima para crear demanda. Una demanda que parecía inexistente puede aparecer con una oferta atractiva que la gente entienda y que la comprometa como ciudadano consumidor, que al final somos todos. Por lo tanto, aquí estamos en un proyecto que afecta a la totalidad de la sociedad y que difícilmente camina aguas abajo desde las grandes administraciones o las grandes corporaciones hasta las pequeñas, medianas empresas, trabajadores autónomos y sociedad en su conjunto. Ese es el desafío más grande, pues si no se compromete todo el mundo, esto no va a funcionar. Es verdad que la sociedad organizada políticamente, con sus representantes, debería ofrecer estímulos y desestímulos, las dos cosas. Pero eso no niega la necesidad de que la oferta sea una oferta clara, precisa y conveniente, que la gente sea capaz de asumirla como una oferta propia. Yo eso, por ejemplo, lo he visto claro en los trabajos que hemos hecho en ahorro energético. Y hemos hecho bastante experiencias de eso. Habrá que transformarlas ahora. ¿Cuántas entidades públicas, de las locales, de las municipales, transformaron sus alumbrados con las luces LED estas? Puede no gustar a todo el mundo. Algunos preferirían las farolas de gas del siglo XIX, que tenían un cierto encanto, ¿no? Pero lo hicieron, y los que lo hacían más decentemente, con coste cero para el presupuesto municipal. Coste cero. Y se produjo una transformación que generaba un gran ahorro energético. En todas las que hemos ido trabajando, en todas. Es verdad que, Cecilia, hay siempre un problema, y lo planteabas con África. El continente que de verdad va a crecer es África. China no va a crecer en población. El de que de verdad va a crecer. Ni siquiera América Latina va a crecer en población en los términos explosivos en que va a crecer África. Por tanto, tenemos realmente el crecimiento de la humanidad, pero la sostenibilidad tiene que mantener un equilibrio entre los recursos del planeta y el bienestar de los ciudadanos. Es decir, hay muchas especies que preservar, pero la especie humana necesita respeto para preservarla con dignidad. Y esto es importantísimo comprenderlo. Para la economía circular también, la dignificación del trabajo debería estar en la base de cualquier propuesta y sobre todo en la explicación de cualquier propuesta. Así que el documento me ha interesado mucho. Si reparto ese documento entre mis vecinos de Guadalupe, el 95% dirá que me he vuelto loco. Que no entienden lo que dice ahí. ¿Es que sean más torpe que los demás? No, en absoluto. Si se lo explicas en román paladino, lo van a entender perfectamente. Hay que buscar ese lenguaje que de verdad ese sí sea inclusivo. Que te pueda entender todo el mundo. Termino con una observación que les costará trabajo creer. Junto con Miguel Delibes, cuando gobernaba, iba por Doñana, que es lo que más echo de menos desde que salí del gobierno, conveníamos, sí, lo demás lo echo de más, pero eso lo echo de menos, y hace ya más de un cuarto de siglo. Conveníamos los dos en una cosa, que era bien importante, la sabiduría respecto de ese espacio,
no de la Sierra del Guadarrama, no, de la sabiduría acumulada de 7, 6, 8 generaciones de guardas, en muchos casos que no sabían leer, tenía un peso absolutamente decisivo para comprender los errores que se estaban o se habían cometido respecto a la sostenibilidad de esa maravilla que es Doñana como parque natural. Por lo tanto, estar atento también a lo que es una experiencia acumulada de mucho tiempo, incluso para corregirla, porque hay que hacer correcciones culturales, claro, pero para corregir una cultura ancestral hace falta crear un estímulo que muestre a los que están en esa cultura que lo que le proponen es mejor que lo que aprendieron durante 4 generaciones y, por tanto, se estimulen a hacerlo. Eso sí que no se impone con el BOE. En otro tipo de estructuras, sí. Se puede decir, a usted aquí saca beneficio si cumple esta normativa y tiene penalización si no la cumple. Pero a determinados niveles sociales, la convicción es la prueba frente al error, de cómo se, diría Confucio, es la fenomenología de las prácticas históricas adquiridas. Las buenas se preservan y las buenas de otros se apuntan, y se lo recomiendo a Xi Jinping con el COVID-0 en el que está empeñado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Yo cedo la palabra a Carmen Durán, ¿sí? Y después Javier y Pedro. Pues muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a todos los ponentes, porque desde luego creo que, lejos de lo que decía Jaime, sois bastante conocedores de las cuestiones de economía circular. Tomo nota de todas estas cuestiones y además veo que la problemática es compartida, porque la instrucción primera que nosotros tuvimos como técnicos en la Administración fue realizar un documento que se entienda. No sé si hemos llegado o no hemos llegado, pero desde luego lo hemos intentado realizar con lo más sencillo posible, por lo menos para que se entienda desde la parte más económica. Es verdad que se está trabajando fundamentalmente en la parte económica, en la parte de la oferta, porque es necesario configurar una oferta para que cuando se suscite esa demanda tenga una opción de compra de un producto sostenible y que no, por no existir, se vaya a otro producto alternativo, otro producto que mantenga las características habidas hasta ahora, o se vaya a productos de terceros países. Entonces, lo que se está trabajando fundamentalmente es en la parte de la oferta. Tenemos, por ejemplo, unas iniciativas de buenas prácticas que lo que buscan es que entre las empresas haya una mayor comunicación para que esos ejemplos entre empresas puedan ser trasladables, puedan ser escalables, pero que además cuando yo compro o cuando yo suministro a otra empresa lo haga con esos parámetros de economía circular. Bien, es verdad que luego nos centraremos en la parte del consumo para incentivar ese consumo en 3 aspectos, que es en los que nosotros ya estamos previendo que necesitamos. Necesitamos que el consumidor compre de forma sostenible, para eso necesita saber lo que está comprando de forma clara, sencilla, un poco lo que apuntaba Jaime, ¿no? De ese etiquetado que realmente traduzca de forma sencilla para cualquier tipo de consumidor sin necesidad de tener conocimientos cómo hay que comprar y qué producto realmente es sostenible. Luego, después, utilizar los productos de forma sostenible, que en eso pues, tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Y, finalmente, deshacernos también de los productos de forma sostenible. Es decir, que necesitamos separar los residuos en origen para poder conseguir materia prima secundaria que sea de calidad, para que la empresa adquiera este material, no solo que sea de calidad, sino que además sea mantenido en el tiempo, que es lo que necesita. Y por mi parte, muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Mi felicitación a la Fundación Felipe González por esta excelente iniciativa y muchas gracias a los ponentes por las aportaciones realmente destacadísimas y que absolutamente todas las comparto. Ligo con algo que acaba de decir Carmen en relación con las materias primas de origen secundario y me gustaría llamar la atención a que
los estudios que los que estamos en la industria de las materias primas y en concreto ya estamos en la industria de la economía circular desde hace muchos años, pero intensificándola actualmente, calculamos que el consumo de materias primas para las transiciones que el mundo se ha planteado como una meta, una obligación, la Agenda 2030 y la Agenda 2050, el crecimiento de ese consumo o de esa necesidad, voy a llamarle más necesidad, de esas materias primas para completar esas transiciones, no ha tenido nada más que un precedente en la historia de la humanidad en cuanto a intensidad de uso, que es el fenómeno de China. Con una diferencia muy grande, que el fenómeno de China era el fenómeno de una nación durante 20 años, más o menos, simplificando mucho, entre el año 97 y el año 2017. En esos 20 años China creció con 2 dígitos y creció en el consumo de muchas materias primas también 2 dígitos, como por ejemplo el acero, el aluminio, el cobre, el cemento. 2 dígitos acumulados durante 20 años, multiplicando más o menos por 10 el consumo de esas materias primas desde el año 97 al año 2017 y que continúa actualmente. Continúa, me refiero, la intensidad de consumo creciendo muchísimo menos, ¿no? Creciendo a 1 dígito y 1 dígito bajo, pues, o a 0, incluso en algunas épocas. Pero ese fenómeno era en una economía absolutamente dirigida y de una nación. Los fenómenos de ahora, las transiciones, son mundiales, casi se comparten prácticamente en todo el mundo con mayor o menor voluntad, de velocidad del cambio. Y esas transiciones de aquí al año 50, con ese incremento de necesidad de esas materias primas, va a provocar seguro, absolutamente seguro, escasez de materias primas. Pero esa escasez no es homogénea, esa escasez no va a ser igual para las 3 grandes economías del mundo, por ejemplo, que son las que más van a centrar ese crecimiento de necesidad, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea. De esas 3, la peor situada con mucha diferencia es Europa en comparación con China y con Estados Unidos. Estados Unidos es muy autosuficiente en muchas de esas materias primas, y China también es autosuficiente en algunas de ellas, y cuando no son autosuficientes, invierten en zonas del mundo donde se producen esas materias primas, por ejemplo, como bien ha explicado Cecilia, en África, y concretamente, sobre todo en el África subsahariana. Curiosamente, a su vez, Europa es el país con mucha diferencia más avanzado en el reciclaje de esas materias primas respecto al resto del mundo, pero algo así como el doble de porcentaje de utilización de materias primas secundarias que el resto del mundo. Por ejemplo, en materiales como el acero, el aluminio, el cobre, más del 50% del consumo de estos materiales en Europa es de origen secundario, reciclado. Las medias de utilización de materiales secundarios en el mundo, en el resto del mundo, no llega al 25% en ninguna de estas materias primas. Entonces, se nos produce la paradoja de que, haciendo los deberes bien, Europa, o por lo menos mejor que los demás, somos la economía, la gran economía, el conjunto de economías, peor situada para afrontar esta escasez. Yo creo que la iniciativa europea de materias primas, combinada con el plan de economía circular de la Unión Europea, es tremendamente acertado, pero yo quiero advertir que no va a bastar a Europa, ni en términos absolutos y peor en términos relativos, para abastecerse de los materiales necesarios para esta transición. Esto es así. Podría dar un mensaje más optimista, pero lo que quiero dar es un mensaje de previsiones basadas en hechos. Una torre de aerogenerador necesita el doble de acero por megavatio instalado que una central térmica tradicional. Esa misma torre aerogeneradora necesita 4 veces el cobre que una central térmica tradicional si es onshore y 9 veces si es offshore. Como no renunciamos a estas transiciones, no podemos renunciar a estas necesidades.
sobre todo porque son inmediatas. No estamos diciendo dentro de 40 años, dentro de 20 años pasará esto, aquello. No, está pasando hoy eso. Eso es una realidad actual. Creo que, por tanto, el esfuerzo europeo de incentivar, de promover, de respaldar la economía circular es absolutamente irrenunciable, pero creo que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora y que se han previsto hasta ahora no son suficientes para satisfacer ese defecto de disponibilidad que va a haber de esos materiales. Muchas gracias. Tienes razón. De nuevo, muchísimas gracias por las intervenciones y no podemos estar más de acuerdo. Y siendo el último, pues casi que poco más queda que contar. Quizás compartir con la audiencia, yo represento a Sedigas, la Asociación Española del Gas, nuestra transición, la transición del gas convencional a los gases renovables. Una transición que tiene que ver mucho con la economía circular, porque lo que proponemos son dos vectores energéticos que tienen que ver con esta idea. Empecemos con uno, con el biometano. El biometano tiene que ver con la revalorización de los residuos, tiene que ver con la reutilización de las infraestructuras gasistas y con la extensión de la industria en España. Proponemos y creemos que gracias al biometano se pueden generar nuevos empleos de calidad en el mundo rural. Con la reutilización de las redes transitando del gas convencional a estos nuevos gases, hacemos esta transición de forma eficiente. Y además conseguimos descarbonizar aquellos sectores que tienen más difícil esta descarbonización, consiguiendo que ese componente industrial se quede en España y no tenga necesariamente, si queremos ser sostenibles, terminando yéndose a otros lugares del mundo o a desaparecer. Si todo esto son buenas ideas, ¿cómo no es que hoy en día no es una realidad? No es una realidad quizá por falta de ambición, quizá porque no había llegado todavía su momento de madurez en el que estamos ahora. Nosotros hemos recogido las estimaciones que propone la Comisión Europea, que nos coloca como el tercer país con mayor potencial en biometano, y da la casualidad que Alemania, que es el primero, y Francia, que es el segundo, están ya a cabezas por delante nuestra. En Francia, para que os hagáis una idea, están haciendo 2,5 centrales de biometano, de valorización de biometano a la semana. Nosotros en España tenemos 5. Afortunadamente, a los buenos datos. Afortunadamente hemos sacado la hoja de ruta del biogás y el biometano, presentada con este Gobierno, y mañana, que ha sido anunciado en Consejo de Ministros, por fin tendremos el sistema de garantías de origen para los gases renovables. Sin embargo, es poco ambicioso. Y dos números muy fáciles. Lo que estima el Gobierno es que el potencial de biogás y biometano en España es el 1% comparado con la demanda actual de gas natural. Si cogemos lo que piensa la Unión Europea, estamos hablando del 1/3 del consumo de gas convencional. Esto supone que con biometano, es decir, seremos capaces de descarbonizar todo el sector doméstico y 1/3 del sector industrial. O si lo quieres así, todo el sector doméstico, todos los ciclos combinados y una parte pequeña del sector industrial. Por lo tanto, lo que proponemos es que utilicemos todas las herramientas, porque como estamos viendo a día de hoy, si estamos en la lucha contra el cambio climático, si estamos en una emergencia climática, si estamos en una guerra, en la guerra se va con todas y cada una de las herramientas que tenemos, no con aquellas que queremos utilizar. Creemos que con el biometano se puede hacer una parte de la descarbonización. ¿Y la otra parte con qué la vamos a hacer? Con el hidrógeno. España tiene el mayor potencial de generación de hidrógeno verde en toda la Unión Europea. Tenemos que ser capaces de poner todo ese potencial en marcha, porque, como bien nos comentaba hace poco un experto, el hidrógeno es geopolíticamente neutro. Todos los países son potencialmente capaces de generar hidrógeno. Si no nos ponemos a trabajar ya, nos encontraremos con otros países que nos toman la delantera y seremos, como no hemos sido en el pasado, líderes en la transición energética y seremos secundarios en esta transición energética. Creo que las propuestas que se han expuesto hoy van en la dirección correcta. Creo que tenemos un Gobierno que está apoyando en la dirección correcta y creo que hay que dar ese pequeño impulso para utilizar todas las palancas, todas las herramientas posibles para hacer esta transición eficiente y accesible a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Esta palanca que presentamos hoy está disponible en nuestra página web, en la sección de palancas y también en la página principal. Ahí pueden descargar el documento si tienen interés en profundizar sobre esta propuesta. También el link del grupo de trabajo de Jaime Ferrer, donde están disponibles todos los informes de todos los sectores. Son extraordinarios. Y bueno, yo agradezco a todos la participación y diría que lo importante son los estímulos de compromiso y el compromiso, la autoritas y el lenguaje claro, todos habéis hecho referencia a esto, y por supuesto seguir generando acuerdos transversales y propuestas de consenso. Así que muchas gracias a todos y bueno, os esperamos en los próximos eventos. Nos vemos.